Podcast Canal Senior. Todos hacemos planes para el futuro, aunque para algunos el futuro es algo que pilla muy lejano. Imaginamos una vida tranquila, activa, con libertad para disfrutar lo que hemos construido, pero para llegar a esto hay que planificarse y tomar una serie de decisiones patrimoniales. Porque, ¿qué pasa si las cosas no salen como esperamos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Canal Senior. En este episodio vamos a hablar de algo que a menudo dejamos para después: las decisiones financieras que tomamos o no tomamos a lo largo de la vida y cómo éstas impactan en nuestra capacidad de envejecer con autonomía, seguridad y propósito. Vamos a explorar cómo prepararnos mejor para ese futuro que a veces damos por sentado, desde el ahorro y la inversión hasta la planificación patrimonial y la prevención de riesgos, pasando por momentos clave como un cambio de carrera, una crisis personal o incluso emprender un negocio. Porque emprender no es un camino de rosas y también conlleva la toma de decisiones importantes. Cuidar de tu patrimonio no es solo tener dinero, es construir la libertad de elegir cómo quieres vivir tu vida, también cuando llegas a la etapa en la que el tiempo vale más que nunca. Para ahondar en estos temas tenemos el placer de contar con María Jesús González Espejo, CEO del Instituto de Smart Aging y fundadora de Matura Club, autora de varias obras, entre ellas la última, El arte de envejecer sabiamente. Bienvenida, María Jesús. Bien hallada. Muchísimas gracias, Laura. También contamos con Juan Ramón Conde Hueso, abogado, miembro de la Asociación Madrileña de Mediación, de la Asociación Española de Mediación y socio fundador de IKI, si lo digo bien, IKI Partners SL, entre otras muchas cosas. Bienvenido, Juanra. Muy bien, gracias. Y por último también contamos con Francisco Martí Corena, economista, MBA internacional y corredor de seguros con una experiencia financiera de más de 15 años y más de 20 años en seguros. Muy buenas, Francisco, bienvenido. Muy buenos días, gracias, Laura. La primera pregunta la quería hacer a los tres y es a lo mejor una pregunta que se plantea a todo el mundo: ¿cuándo es demasiado pronto o quizás demasiado tarde para empezar a planificar con sentido estratégico para envejecer sabiamente? María Jesús, comienza tú si te parece. Bueno, pues yo diría que a partir de los 30 años, 35 máximo, ya hay que empezar a planificar. ¿Por qué? Pues porque el organismo a partir de esa edad ya comienza a degenerar, es decir, comenzamos a envejecer. Envejecer no es a los 65 cuando me jubilo, ni a los 70 porque me encuentro un poco peor. Envejecer es un proceso que dura desde esa edad que empezamos a físicamente ya degenerar hasta que nos morimos. Y por tanto, cuanto antes, mejor. Y desde luego para temas como ahorrar, invertir bien o cubrirnos los riesgos mejor, pues cuanto antes mejor. Juan Ramón, ¿qué opinión te merece? Sí, como ha dicho María Jesús, no es que haya una edad. Es verdad que puedes empezar a envejecer a partir de los 30, pero sí que es verdad que tienes que tener una visión a largo plazo, porque a lo largo de la vida te van a influir muchos aspectos como inversiones, negocios, etcétera, y entonces vas a tener un poco que ir planificando en función de lo que vayas haciendo. Un emprendedor va a incorporar a su patrimonio un negocio, entonces va a tener que tener una planificación sobre el mismo, y luego con los años pues puedes que tengas tus relaciones personales, puedes estar casado, tener hijos, entonces hay que ir planificando con una visión a largo plazo. Francisco. Y bueno, yo estoy de acuerdo con ellos también, pero yo iría un paso más allá. Nunca seas demasiado joven para empezar a planificar tu futuro, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Y aunque a partir de una determinada edad se pueda pensar que ya se es demasiado mayor para planificar, tampoco se es demasiado mayor nunca, porque es mejor planificar que no hacerlo. Y Francisco, en tu perspectiva o visión como economista, ¿qué tipo de seguros o productos financieros crees que vale la pena considerar, pensando no solo en la protección, sino en la calidad de la vida futura o incluso en el presente o futuro no tan lejano? Bueno, lógicamente en primer lugar están los seguros patrimoniales, aquellos que cubren el patrimonio que has generado a lo largo de tu vida, y después evidentemente también están los seguros de carácter financiero, que son los que te permiten ahorrar para o complementar o tener una pensión mínimamente digna en el día de mañana.
¿cómo influye las decisiones de pareja o simplemente tener una familia, como el régimen económico matrimonial, las propiedades compartidas, los hijos, en el bienestar en la vejez? Juanra. Pues influye mucho. Pensar que simplemente a efectos empresariales el régimen económico matrimonial va a influir, porque no es lo mismo un régimen de gananciales que uno de separación de bienes. En el régimen de gananciales el patrimonio es de los dos y eso va a influir en el desarrollo de tu empresa, dado que va a responder todo ese patrimonio familiar. En el de separación de bienes, no. En el caso de que tengas hijos, también va a influir, porque si eres empresario y has montado una empresa, tendrás que planificar si tú quieres que la empresa continúe o no y si quieres que continúe o no con tus hijos. Y si no tienes empresa, hay que tener en cuenta que tus hijos y tu mujer tienen unos derechos como legitimarios en lo que es el total de tu patrimonio que dejes en herencia. Entonces, es determinante, porque tú todo lo que estás generando al final, si tienes familia, va a ser para ellos. ¿Recomiendas en el caso de un emprendedor el descartar a lo mejor quizás el régimen de gananciales en un matrimonio? Es más práctico el de separación de bienes, para diferenciar. Bueno, en un emprendedor tiene que diferenciar muchísimo lo que es el patrimonio personal del patrimonio empresarial, pero aún así es mejor el de separación de bienes para prevenir. Y luego la forma jurídica que adoptes, etcétera. Con esto de la economía y las decisiones financieras, María Jesús, en tu libro hay un capítulo titulado El ABC para no ser un alfabeto financiero, donde defines conceptos como muy básicos que consideras que hay que saber sí o sí para tomar decisiones. Explícanos brevemente cuáles son esos conceptos que consideras más importantes que una persona tiene que saber para tener un envejecimiento activo e inteligente. Nosotros hemos agrupado en nuestra metodología Justo a Tiempo, en la rueda del envejecimiento, esos pilares. ¿Qué pilares son? Primero, financiero y seguros, porque, hombre, el dinero no da la felicidad, pero sí la tranquilidad cuando eres mayor. Segundo, el de jubilación y trabajo. La mayoría de nosotros trabajamos muchísimo hasta que de pronto un día, ¡pum!, jubilados, ¿no?, sin estar preparados para esa nueva etapa de la vida que puede durar la mitad de tu vida, la mitad del tiempo total vital, ¿no? Hay que prepararse para la jubilación, comprender que va a ser un cambio muy grande en cuanto a tiempo, en cuanto a importancia de uno mismo en la sociedad, etc. Tercer pilar, el jurídico, el de Juanra. Hacer bien los deberes que son muchos, porque poderes preventivos, testamento del patrimonio, testamento vital, testamento digital, conocer tus derechos como persona y que sean respetados, es decir, conocer qué herramientas tienes en caso de que se abuse, hay muchos abusos del mayor, etc. Luego tendríamos el pilar de la vivienda, dónde vives y cómo es tu casa. Y luego la vivienda, para mucha gente, para tener en cuenta la generación baby boomer, el 90% es propietario de una vivienda. La vivienda es la hucha de la vejez, va a ser su hucha de la vejez y van a necesitar quizá monetizar la vivienda de alguna forma. Hay que conocer herramientas como por ejemplo la hipoteca inversa, la venta de nueva propiedad, etcétera, ¿no? El siguiente pilar, tecnología. La tecnología también cuando somos mayores debe ser una aliada, no una enemiga. Y tenemos que abrazarla y comprenderla y darnos cuenta de que muchas veces no es un problema del mayor el no saberla manejar, sino del que la ha desarrollado, que la ha diseñado mal. Hay que saber reclamar también en esos casos. Y por supuesto lo que digo, no tener miedo y formarse e informarse y atreverse y preguntar, porque nadie nace sabiendo. Además tenemos el pilar de salud y bienestar y de enfermedad y muerte. Y esos dos pilares van abrazados uno al otro, suponen que tenemos que adoptar los mejores hábitos que están estudiados. Ya se sabe que hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que tener una actividad mínima deportiva de media hora al día andando, más otros deportes afables con la edad que tienes y correspondientes con la edad que tienes. Hay que prevenir, que significa hacerse test, análisis médicos para ver que los indicadores clave, colesterol, hipertensión, etcétera, están bien, porque cuando no los están, pum, son la campanita que están diciendo cuidado, ¿no?, etcétera. Enfermedad y muerte, comprender que un día puede tocarnos, ¿no?, y que esta enfermedad puede ser crónica, puede ser puntual, y que luego, en algún caso, es posible que tengamos que afrontar el hecho de que ya nos queda poco tiempo en este mundo. Y dejar un buen legado es fácil y es posible, solo que hay que aprender a hablar de eso y a entender
que en esos procesos, pues mejor si estamos preparados para hacerlos bien. Y finalmente, el cuidado del mayor, porque al final quien aprende a cuidar bien de un mayor se cuida mejor de sí mismo en el futuro. Entonces, porque somos una generación muy numerosa y porque el estado del bienestar no va a tener probablemente capacidad para atendernos a todos, creo que el autocuidado, el envejecer sabiamente, es decir, adoptando las buenas decisiones en el momento adecuado, hoy es más importante que nunca, Laura. Has mencionado muchísimas cosas muy importantes, pero hay una en concreto que en Canal Senior tiene mucho interés y es el tema de los testamentos. Entonces yo quería preguntar a Juan Ramón, desde la perspectiva jurídica, ¿cuándo una persona se puede plantear ya el testamento? Porque a lo mejor es un tema que la gente no quiere pensar porque piensa que no va a llegar el día o no es necesario, pero no sé si te has encontrado con casos en tu vida laboral, pero ¿qué recomiendas para que una persona se quede tranquila, tanto en lo profesional como en lo personal, en el sentido de dejar claro en los testamentos? Es fundamental y hacerlo cuanto antes. En cualquier planificación, ya empieces a los 30, a los 40, es necesario hacer testamento. Si tienes empresa, también, pero en cualquier caso, siempre hacer un testamento y además hacerlo bien. Porque la gente normalmente hace un testamento, va al notario, dice todo lo mío para mis hijos o para mis descendientes y el usufructo para mi mujer. Está bien, porque ya lo tiene y ha dejado su voluntad. Pero intentar dejar tu voluntad, porque no son lo mismo todos tus hijos, no es lo mismo todo tu patrimonio, y además que te informen de estar asesorado por alguien que entienda, un abogado o un economista, o un fiscalista, porque también va a tener mucha influencia en tu patrimonio y en el de tus hijos y tus descendientes, la fiscalidad. Hacerlo bien, se pueden ahorrar mucho dinero, hacer donaciones en vida, hacer fideicomisos, hacer poderes, dejar muy claro cómo quieres tus cuentas. Cuanto antes, mejor. Y revisarlo periódicamente, porque tu vida va a ir variando a lo largo de los años, entonces ir revisándolo. Poniéndonos en el caso de que una persona ya está jubilada y tiene una pensión. Francisco, te quería preguntar qué productos financieros o herramientas puede tener esa persona o se puede plantear esa persona para tener como un ingreso extra, un complemento a su pensión. Bueno, hay multitud de productos financieros que te complementan, te pueden llegar a complementar lo que es la pensión. Concretamente, en el caso de los seguros, pues están los planes de jubilación, están los planes de pensiones y están los planes de ahorro. Son 3 instrumentos que tienen sus propias especificidades y hay que tratar de ajustar qué es lo que necesita cada persona en particular. Si necesita una ayuda a la jubilación, si necesita una ayuda al ahorro. Entonces, precisamente ahí viene la labor de asesoramiento de los corredores de seguros en cada caso concreto. Y ya hablando de seguros, en el caso de que una persona quiera emprender, ¿qué papel juega un seguro? ¿Las sociedades limitadas o incluso qué papel juega la separación de bienes en estos casos? Bueno, o a Francisco. A Francisco. Como ha dicho Juan antes, es muy importante hacer separación de bienes. Y en el caso de que uno quiera emprender, lo que tiene que hacer bien es asegurarse, y no asegurarse ya en el sentido de los seguros, sino asegurarse de qué es lo que va a hacer. Entonces, desde el punto de vista de los seguros, yo sé que le asegura su patrimonio, pero también es muy importante otro tipo de seguros ya más asociados a una actividad empresarial, como pueden ser los seguros de responsabilidad civil y los seguros de la responsabilidad civil de administradores y directivos, que te salvaguardan de tu patrimonio en caso de que las cosas no vayan como deberían ir. Juan Ramón, no sé si quieres añadir algo. Sí, no, lo que os decía. Que a la hora de dar una empresa, una sociedad, aunque sea de responsabilidad limitada, es muy importante los seguros. Ya os ha comentado el seguro de responsabilidad civil y luego hay multitud de seguros vinculados, que él sabrá mejor que yo, como los de administración y de directivos, unos seguros de salud o de accidentes por si tienes daños, seguros de daños para lo que son, por ejemplo, ataques cibernéticos, etcétera. O sea, informarte bien porque tienes que estar bien protegido. Y luego proteger tu empresa, porque tú piensas que en tu empresa vas a tener intangibles, vas a tener bienes, vas a tener propiedad intelectual, puedes tener ideas, negocios, asegurar todo eso y registrarlo.
ha quedado muy claro que es muy importante separar el patrimonio personal del profesional, pero cuando uno empieza, eso no siempre puede ser así porque, bueno, los inicios siempre son duros. Entonces, no sé si, por ejemplo, María Jesús, recomiendas usar ahorros de la jubilación para montar un negocio o dónde pondrías el límite entre invertir en uno mismo y asumir ese riesgo que no sabes cómo puede ir. Bueno, este es un tema muy personal. La verdad es que creo que no hay una respuesta. Si tú tienes clarísimo que tu negocio va a funcionar, ¿por qué no asumir ese riesgo, no? Diría yo. Pero hombre, lo lógico es que si tú tienes invertido en lo que llamamos un plan de pensiones, pues eso lo dejes para tu futuro. Ser prudente, desde luego está claro que a partir de cierta edad es importante la prudencia, ¿no? ¿Y recomendáis el tema de los socios? Porque los socios o la financiación externa en esta etapa de la vida, no sé si es más prudente, si puede ser una ayuda o cómo lo veis. Yo lo veo bien. Y a lo que has dicho, a ver, como dice María Jesús, hay que ser prudente y pensar si te conviene tocar o no todos los productos que tú tengas destinados a la jubilación. Hay otras fórmulas de financiarte. Una es con socios, hay subvenciones, ayudas públicas, microcréditos, yo qué sé, business angels. O sea, hay muchísimas figuras que te pueden ayudar en esa financiación. Y tener socios, bien, pero elegirlos bien. Y en los estatutos, si se monta una sociedad, dejar muy claros los derechos de los socios o, si es necesario, hacer pactos de socios independientes. ¿Puedes definir, por favor, qué es un business angels que has mencionado? Bueno, sí, son lo que se llaman capitales semillas, que son gente que tú le presentas tu proyecto, pueden parecer interesante y apuestan por él y te ayudan, o sea, te hacen una inversión. ¿Qué importancia tiene diversificar fuentes de ingreso en esta etapa, Francisco? ¿Cómo se puede hacer sin correr riesgos excesivos? Pues sobre todo con una buena planificación. Desde luego, toda diversificación de ingresos siempre es deseable, no tener todos los huevos en la misma cesta, pero hay muchas veces que tampoco es factible hacerlo. Entonces, siempre que se intenta diversificar la fuente de los ingresos, hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser perjudicial en el futuro por haber una colisión de intereses. Entonces, pero vamos, fundamentalmente siempre es deseable diversificar los ingresos. Ahora se podría decir que hay ciertos mercados más famosos o que son más rentables que otros a la hora de invertir para tener como ingresos extra, como es por ejemplo el mercado inmobiliario. No sé si recomendáis como ingresos extra apostar por estos, ir a otros nichos más desconocidos quizás. Francisco, como economista. El mercado inmobiliario está tremendamente revuelto, y está en un nivel que ya antes a lo mejor con 100.000 euros ya podías invertir en el mercado inmobiliario. Actualmente con 100.000 euros tendrías que irte a un pueblo ahí de la España despoblada para poder invertir. El nivel de entrada, la barrera de entrada al mercado inmobiliario ha subido mucho últimamente. Ya no es un mercado tan fácil de acceder como lo era antes. Dices, a ver, invertir en vivienda, pues siempre es un valor refugio, ¿vale? Como dice Francisco, ha subido muchísimo. Tienes unos ingresos pasivos estables, yo lo veo bien, lo que pasa que es verdad que el capital inicial va a ser muy elevado y ahora mismo, pues a lo mejor hay otros planes de pensiones asegurados, otras formas en los fondos de inversión que son más flexibles y tienes la liquidez más rápido, porque en la inversión inmobiliaria está muy bien, pero la inversión inicial es fuerte y no tienes tantísima liquidez ahora mismo. ¿Y hay algún sector para la gente que esté interesada pero no puede afrontar ese sector? ¿Hay algún sector o más de nicho en el que se pueda invertir que no necesite tan alto capital inicial? Fondos de inversión. Y en esto que está de moda, que muchos también nos preguntan, muchos usuarios en Canal Senior, con estas cosas de la tecnología, ¿no? Que decía María Jesús que la tecnología es una aliada, pero hay que comprenderla. Con esto de las bitcoins y monedas virtuales, no sé si tenéis alguna experiencia al respecto. Yo sí he invertido y no es nada sencillo. O sea, a mí me resultó, de hecho, me agobia un poco, por ejemplo, a la hora de dejar ese dinero
Es poco en mi caso, yo lo hice porque soy profesora en la Universidad de Derecho Tecnológico y yo necesito entender cómo se hace, pero a mí no me parece una cosa nada accesible, fácil de hacer, etcétera, ¿no? Y luego, pues sugerencias, a ver, las letras del Tesoro y este tipo de productos son productos muy seguros y claro, es que cada persona tiene sus circunstancias. A ver, yo lo que sugiero siempre, y de hecho nosotros ahora vamos a lanzar una iniciativa muy bonita, hemos cerrado un acuerdo para tener un software para nuestra comunidad y va a permitir hacerte justamente esto que es la foto de tu patrimonio. O sea, es esencial tener una foto clara y eso exige dedicarle un ratito una tarde y subir arriba pues tus inmuebles, los que tengas, pues tus coches, tu patrimonio que tenga cierto valor y luego pues las inversiones que tengas, el plan de pensiones, etcétera. Una vez que tienes eso, esta herramienta te permite ver como una tartita con colores y te va a decir un poco cómo está distribuido entre el diferente tipo de activos, ¿no? Pues activos inmobiliarios, activos... Entonces, con eso tú ya empiezas a ver, porque está claro que hay cosas con más riesgo, con menor riesgo, y tú ya a partir de ahí tomar esa decisión de si hay equilibrio en tu nivel de riesgo para la edad que tienes. Obviamente ese nivel de riesgo debe ser menor cuanto más mayor eres, porque tienes menos capacidad de reaccionar ante una bajada de acciones o de un fondo de pensiones, como aconsejaba Juanra. O sea, los fondos de pensiones, a mí me ha pasado hace poco, he metido un dinero y en un mes me han perdido 20.000 euros. O sea, pero una barbaridad. Entonces, claro, uno tiene que pensar si está en disposición de perder 20.000 euros en un mes. Yo, desde luego, me he sentado como un tiro. Entonces, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Que puedes asumir tú. Pues una herramienta muy interesante, ¿no? Para que la gente visualice esto y a partir de ella tome las decisiones. Claro, y además para dejar ordenado el legado para los demás, porque si tú te pones malo de repente, pues es posible que seas muy comunicativo y muy organizado y hayas dejado una carpetita fenomenal y tus hijos sepan perfectamente lo que tienes o tu mujer. Pero ¿cuánta gente no le pasa? Pues las enfermedades de las que mueren muchos hombres y mujeres, un ictus, un ataque al corazón, ¿vale? Y de pronto nadie sabe nada. Esto es hacer pasar a los demás un rato muy malo y pasar pues muchas penurias y pasarlo muy mal. Ya estamos llegando casi al final del episodio. No sé si queréis dar como un consejo final de cara a los oyentes de alguna decisión vital o algún consejo a la hora de emprender y separar lo que hemos dicho del patrimonio. Y lo que yo os he dicho al principio, a efectos de emprender un negocio, magnífico, que nunca es tarde para emprenderlo, pero que sí que te hagas una foto de qué es lo que quieres y dónde esperas llegar. O si quieres vivir de ese negocio en un futuro, pues una apuesta temporal. Y en función de eso, planificarlo y asesorarte. Y ver herramientas, que hay muchas. Francisco, como economista, no sé si algún consejo final. Sí, es fundamental el tener un asesoramiento. Cuando tú tienes una idea para emprender, se supone que tú eres un experto en esa idea y conoces lo que es el mercado. Pero hay otros factores que se te escapan. Pueden ser los seguros, pueden ser financieros, pueden ser comerciales, de cualquier tipo. Es fundamental contar con un buen asesoramiento que te arrope la idea que vas a emprender. Y María Jesús, no sé si quieres añadir algo más a raíz de esta herramienta que has contado tan útil, que también sirve como un poco de conclusión todo lo que has dicho, si quieres aportar algo más. Pues nada, como conclusión que pensemos que envejecer es un proceso, como hemos dicho, que cuanto antes comiences a interiorizar eso y a tomar conciencia, mejor, que se puede envejecer tonta o inteligentemente y que todos deberíamos optar por la segunda opción porque es posible. Que para ello los 9 pilares del buen envejecimiento te ayudan a comprender cuáles son esos puntos clave y a tomar decisiones adecuadas. Y en el aspecto financiero y jurídico son de los más importantes. Hay herramientas y hay profesionales. Si ves que no puedes tú solo, apóyate en otros. Pues muchas gracias. Además, recomiendo tu libro, El arte de envejecer sabiamente, en el que explicas esto todo detalladamente y que los oyentes que estén escuchando este podcast, pues que aunque tengan en mente estos pensamientos, que no lo dejen, ya lo haré, porque luego el tiempo se acaba y luego vienen los problemas y la toma de decisiones sin haber tenido tiempo suficiente para planificar las cosas. María Jesús González Espejo, Juan Ramón Conde-Hueso y Francisco Martí Colena, muchísimas gracias por participar en este podcast de Canal Senior. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Muchísimas gracias por la oportunidad, Laura.
podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.